Hola queridos amigos y hermanos, les invito en este tiempo a leer las Escrituras y meditar en ella muy brevemente en el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2, aquellos que están escuchando, si no tienen la Biblia, pueden prestar atención a lo que el que escribió esta carta, muy probablemente, algunos piensan que fue Pablo, nos enseña algo muy importante. Dice así, versículo primero del capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice así, por tanto, teniendo en derredor nuestro, si nosotros tomamos la Biblia y leemos el capítulo anterior que nos precede, nos habla de la lista de los hombres de fe que menciona la Biblia, en el cual nos habla de esa fe que sin ella es imposible agradar a Dios, y manifiesta el fruto de la fe y nos dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así vivieron muchos hombres y mujeres de Dios que no alcanzaron a ver el propósito final, que era la venida de Cristo y sus promesas que se cumplieron en Cristo Jesús. Pero ellos, sin alcanzarlo a ver, ellos por medio de la fe vivieron dependiendo de Dios, obedeciendo a Dios y consagrando su vida a Dios. Y muchos sufrieron de manera tremenda, muchos horribles, fueron asesinados, fueron tirados a los leones, fueron quemados vivos, aserrados, muertos, pero ellos no doblegaron su fe, confiaron en su Señor y en su Dios, y así padecieron un montón de cosas y por la fe puesta en Dios, por la fe puesta en el Salvador, en el Señor Jesucristo, y nunca le negaron y siempre se mantuvieron fieles, nos dice el escritor de esta carta o de este libro, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es como que están en un estadio donde se competían y estaban todos los que habían ya experimentado, ¿no es cierto?, la vida y el sufrimiento, y habían competido y habían alcanzado la meta, y allí estaban mirando a los deportistas o a los corredores o a los luchadores para mirarlos y estar como testigos de lo que ellos sufrieron. Y dice, si ellos sufrieron tan grandes cosas, ¿de qué nos quejamos nosotros? Si tenemos estos testigos que han testificado y han dado testimonio de lo que ellos han vivido, ¿qué de nosotros? Teniendo esta nube de testigos, ¿de qué nos tenemos que quejar? Sí que estamos sufriendo, sí que estamos padeciendo, sí que hemos perdido cosas, sí hemos tenido que empezar de nuevo, sí que nos hemos caído, sí que estamos angustiados. Pero muchos de estos
testigos que nos hablan en el capítulo 11 de hombres y mujeres de fe, sufrieron tremendas cosas y fueron muertos y nunca negaron al Señor, siempre confiaron al Señor y vieron realizada y completada su fe al ver al Padre Dios abrazándolos, recibiéndolos en el hogar celestial. Y dice, nosotros teniendo esta gran nube de testigos alrededor nuestro, dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y nos está hablando que para poder correr esa carrera que el apóstol estaba mirando, muy probablemente Pablo estaba mirando las carreras y las competencias en Grecia que se hacían y que se alcanzaban para alcanzar la meta, el triunfo, la victoria, tenían que estar preparados, tenían que estar ejercitados, pero además tenían que hasta desnudarse de su propia ropa para no tener nada que los detenga y nada que los trabe. Y el apóstol Pablo hace esta aplicación en cuanto al pecado o en cuanto al peso que puede tener el pecado en nuestras vidas y que nos impide correr con libertad, que nos impide correr con la mirada puesta en la meta, en el galardón que teníamos que llevar, en el testimonio que se pasaban de un estadio a otro estadio donde se corría, a una meta donde se corría y se alcanzaba y se traspasaba el testimonio. No tenía que haber ningún peso, ninguna carga de pecado. Esto nos habla de aquellos que quieren correr esta carrera y tenemos que despegarnos y sacarnos el peso de encima del pecado que nos asedia, que nos ata, que nos frena, que nos detiene, que nos hace inútiles para correr la carrera. Por eso hay que confesar aquellas faltas. En este tiempo donde tenemos tiempo para reflexionar, para meditar, para tener una comunión más cerca con Dios, tenemos que mirar a Dios y confesar nuestras faltas para poder seguir corriendo esta carrera y no frenarnos, no detenernos, no desanimarnos. Despojémonos. ¿Cómo nos tenemos que despojar? Confesando nuestras faltas, confesándole a Dios nuestras realidades, nuestras debilidades y pidiéndole a Él que su sangre preciosa nos limpie y nos saque de encima con su sangre preciosa y confesando y arrepintiéndonos todo peso de pecado y poder correr con paciencia, es decir, sin detenernos, pero soportando todo lo que pueda venir de frente, de costado, de arriba o de atrás, o todo lo que pueda impedirnos, frenarnos y detenernos y con paciencia seguir a pesar de todo lo que nos tenemos que enfrentar, la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo dice que ha peleado la batalla y que él sí ha corrido esta carrera de la fe y la ha alcanzado, porque ha alcanzado la meta de parecerse a Cristo, de ser como Cristo, hasta donde Él vivió. Y muchos de los hombres de fe que encontramos en el capítulo 11 también vivieron y se entregaron de esta manera y se despojaron de todo peso que los asediaba y de todo pecado. Y dice, ¿cómo debemos correr la carrera? Dice, puestos los ojos en Jesús. Esa es la meta, poner los ojos en Jesús. ¿Cuántos creyentes por bajar la mirada o por habernos
empezado a mirar lo que está viniendo alrededor o lo que está pasando alrededor. Hemos sido debilitados en nuestra fe. Nos acordamos de Pedro, que cuando miró al Señor, por más tormenta que había, salió de la barca y le dijo el Señor: ven Pedro, ven, y caminó sobre las aguas. Pero cuando empezó a bajar la mirada del Salvador, del Señor Jesús, empezó a mirar el viento y las olas que asediaban, se hundió y tuvo que gritar: Señor, sálvame. Así somos los creyentes cuando dejamos de mirar al Señor. Empezamos a mirar defectos, empezamos a prejuzgar, empezamos a criticar, empezamos a murmurar, empezamos a ver la problemática que estamos viviendo. Y no hay ni siquiera una mínima comparación de lo que sufrieron los hombres y los testigos y esa nube de testigos que el apóstol Pablo los comparaba y los miraba y decía: teniendo esta nube de testigos, ¿qué tenemos nosotros que hacer? No tenemos que mirar, dejar de mirar ni bajar la mirada del Señor Jesús. Dice: puestos los ojos en Jesús. Mirar a Jesús, mirar al Señor. ¿Y por qué tenemos que mirar a Él? Porque tenemos el ejemplo. Tenemos cómo alcanzar la meta. Dice: porque Él comenzó y Él terminó. Él es el autor de esta fe, pero también es el consumador. Él la comenzó, Él nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Él la comenzó, pero Él la terminó, consumando su obra por la cual vino. Su meta al venir a este mundo era venir a cargar nuestros pecados y morir en nuestro lugar, porque así lo demandaba la ley. La paga del pecado es muerte. Y Él cargó el pecado de todos nosotros y pagó en la cruz por nosotros. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Él y aprender de Él, que a pesar de todos los sufrimientos, de todos los clavos, de toda la corona de espinas, de la cruz, del desprecio, de todo lo que Él sufrió, Él llegó hasta el final y pudo decir: consumado es. ¿Qué es lo que consumó? La obra redentora en la cruz, y entregó su vida como el hombre, el Jesús que estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él entrega su vida, en su humanidad entrega su vida para salvarnos a todos nosotros. Y Él es el autor y Él es el consumador. Y dice que por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué es esto, por el gozo puesto delante de Él? ¿Saben qué es lo que veía el Salvador, el Señor Jesús? Él miró el gozo que estaba en el futuro. Él miró el gozo de lo que iba a venir después de la cruz y después de la victoria de la cruz, resucitando con poder y gloria. ¿Qué era lo que iba a venir después de la cruz y de su victoria sobre la cruz y sobre la muerte? Era todos los que podían alcanzar la salvación mediante la fe que Él nos demostró desde el principio como autor y hasta el final como consumador, para que nosotros confiemos en Él, para que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Creamos que el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en carne, muriendo por cada uno de nosotros. Y esa confesión de fe iba a permitir que todos los que en Él creyeran fueran salvos. Por eso el Señor soportó, por el gozo puesto delante de Él, porque ese sufrimiento, ese dolor, esa obra tremenda y cruenta de la cruz iba a traer gozo en salvación de todos aquellos que iban a creer en el Señor Jesús. Lo que no pudieron ver y alcanzar los que vivieron antes de la cruz, antes del Salvador, y que no alcanzaron a ver con sus propios ojos al Redentor. Ahora
Por el gozo puesto delante del Señor sufrió todo eso para que muchos pudieran ser salvos. Y muchos solamente creyendo, sin obras, sin esfuerzo, sin religión, sin dinero, sino que recibiendo a Cristo como Salvador y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos limpió y limpia a todo aquel que cree. Por eso el mundo debe prestar más atención con todo lo que nos está pasando, que nos está llamando la atención, y esto es para que la gloria de Dios se manifieste y el mundo, los hombres, la humanidad, busquen a Dios mientras haya tiempo. Pongan los ojos en Jesús y miren a aquel que murió en la cruz para salvar al pecador. Y dice que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza, el desprecio, el escarnio, la burla, la desnudez, los escupitajos, los clavos, la cruz, la vergüenza. Para un judío la peor vergüenza era que un judío muriera en una cruz, que en la cruz morían los malditos, los ladrones, los terroristas. Y muchos lo culparon y decían, algo habrá hecho. Pero él estaba muriendo, el inocente, el justo muriendo por nosotros, los injustos. El inocente muriendo por nosotros, los pecadores. Para que por la obra de la cruz, con solo poner nuestra fe en Él, creyendo en Él de todo corazón, pudiésemos ser salvos. Él soportó todo eso para mirar el gozo de estos más de 2000 años, de muchos que son salvos, muchos que seguirán siendo salvos, mientras muchos siguen yendo a la perdición. Ni aún en medio de esta peste, ni aún en medio de este virus, en medio de este aislamiento, en medio de esta pandemia, son pocos los que buscan a Dios. Al mundo le queda poco tiempo y Dios está manifestando que la gente preste atención. Es una forma que Dios está llamando la atención para que le busquen mientras haya tiempo. Y dice la palabra de Dios, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando alguien se sienta es porque culminó una obra, y se sienta para esperar el momento de su venida y venir a llevarnos a su presencia al hogar celestial, pero para venir por segunda vez y juzgar a un mundo que se olvidó de Dios, que despreció a Dios, que tuvieron en poco a Dios, que se burlaron de Dios, que pisotearon la obra de la cruz y la sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario y soportó la vergüenza y el oprobio para poder darnos la salvación a nosotros. Un día Él vendrá a juzgar, pero antes de que Él venga, está viniendo esto que es el principio del fin. Y saben que antes de que Él venga, Él va a llevar a su iglesia, la va a arrebatar, como lo que significa el arrebato, un zarpazo llevará a todos los que tienen a Cristo en su corazón, a todos los que fueron limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Si murieron con Cristo, van a resucitar primero, y los que vivimos seremos transformados para llevarnos al hogar celestial que Él fue a preparar para nosotros. Y luego sí, Él vendrá y se cumplirá la profecía, dice, y todo ojo le verá. Y el Señor volverá, pero ya no volverá como el sufriente siervo de Dios. Ya no volverá como aquel que
padeció y se entregó su vida por completo y consumó la obra de salvación. Ahora vendrá como juez y vendrá a castigar y a desatar los juicios sobre una humanidad que se burló y despreció al Salvador, al Señor Jesús. Por eso, querido amigo, si quieres correr esta carrera de seguir a Jesús hasta que Él venga, antes de que todo se siga echando a perder, porque la humanidad se está echando a perder, está contaminando la tierra, la naturaleza, y este llamado de atención es porque ha dañado totalmente, y la naturaleza y la tierra gime. Pero también hay una oportunidad para aquellos que, antes de que todo esto se eche a perder, antes de que sea tarde, cree en el Señor Jesús y sé salvo. Deja de mirar al mundo, deja de mirar lo que está sucediendo, deja de mirar las olas de angustia, de dolor, de la economía, de la inflación, de las muertes que están viniendo, y muchos están partiendo sin tener esperanza, sin tener a Cristo, sin haber sido salvos. Este es el mensaje, que en medio de esta pandemia, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la maldad, de la violencia, de la inseguridad, que el Señor dijo que iba a venir, antes de que Él viniera, todo esto iba a acontecer, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, los padres contra los hijos contra los padres. Un nuevo orden mundial, una nueva manera de vivir, donde todo lo que hemos conocido se ha vuelto obsoleto y antinatural, y cada uno hace de su vida lo que quiere y de su cuerpo lo que quiere. Pero un día Dios va a juzgar, y un día va a pedir cuentas. Y si tus pecados no fueron perdonados, tu lugar será el infierno eterno. Pon en el Señor Jesús la mirada, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Recíbele antes de que sea tarde. Muchos a través de este medio están escuchando la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo, vino a salvar a los pecadores, pero el que no cree ya es condenado, dice la Biblia. Pero el que cree y le recibe y le sigue y corre esta carrera hasta alcanzar la meta, que es: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? Porque a donde el Señor está en los cielos, preparó un lugar y se sentó para esperar aquel día. Antes de que sea tarde, recibe a Cristo. Si te has enfriado y te has apartado, despójate de todo peso y de pecado y comienza a correr. Si te has caído, levántate. Señor siempre da una nueva y una segunda oportunidad, pero pon la mirada en el galardón. El galardón es el mismo Señor, el precioso Salvador, el que triunfó. Nos dará la victoria en Él y aprendamos de Él. Él la empezó y Él la terminó. Empecemos y terminemos puesto la mirada en el Señor, teniendo al Señor en nuestro corazón, imitando su vida y su ejemplo. Lleguemos y alcancemos la meta, aún con debilidad, pero el Señor nos pondrá la corona de victoria, de triunfo, y nos librará de los juicios tremendos que vendrá a este mundo. Miren que queda poco tiempo. Presta atención, líbrate del día tremendo que se va a desatar, el día de Jehová, en que Él desatará los juicios sobre esta tierra. Si Cristo te viene a buscar hoy, ¿irás con Él? Si tú crees, si tú le recibes, si tú le sigues,
Si te despojas de todo pecado y le miras a Él, serás salvo. Cree en el Señor Jesús. Te habló Mario Procopio, de la iglesia en Derqui. Comunícate con nosotros, conéctate con nosotros. Aclararemos cualquier duda. Que Dios te bendiga.